Vamos a hacer la charla Escribir, que es una charla sobre realismo en la literatura juvenil. Tenemos a Javier Martínez, autor de La chica de las mariposas, y a Cristina Prieto, nana literaria, autora de Fragmentos del corazón o del corazón. Del corazón, lo he dicho bien. Pues nada, un fuerte aplauso y empezamos. Pero nos quitamos de aquí, ¿no? ¿Cuánto me dais hasta que me rinda? Yo me doy 10 minutos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que me hace mucha ilusión que me hayan invitado además para estar aquí con Javier. Javier está un poco asustado porque lo que vaya a decir se le ve un poco en la cara, pero prometo que no voy a decir nada malo, nada raro. Y la verdad es que este hombre ha hecho un guión con unos temas muy interesantes para esta charla. Y se ha ido el micrófono. Hasta luego. Y entonces también vamos a proyectar la voz. Apaga y enciende, eso funcionaba antes. Hola. Entonces también sobre todo queremos crear un poco de debate sobre este tema, porque vamos a sacar unos temas que nos parecen bastante importantes y sobre todo que llaman mucho a que hagamos aquí una conversación entre todos, como además, bueno, iba a decir que somos poquitos, no somos tan poquitos, pero no somos aquí una multitud gigantesca. Entonces, bueno, queremos fomentar vuestra participación y que estéis aquí con nosotros y bueno, que si hay algo que nosotros decimos que vosotros no estéis de acuerdo, sobre todo pues que nos lo digáis, ¿no? Que al final es lo que acaba enriqueciendo este tipo de charlas. Entonces, bueno, te paso a ti el... Bueno, hola, es un placer estar aquí con tanta gente, realmente. Lo que ha dicho Nana sobre fomentar el debate nos parece súper importante. La novela juvenil ha ido cambiando a lo largo de estos años, creemos. Además, ha habido un auge en este aspecto. Antes nos encontrábamos novela juvenil sobre todo relacionada con la fantasía, ciencia ficción, y en los últimos años encontramos más novelas que van teniendo tirón relacionado con la novela realista. Novelas como Bajo la misma estrella, Eleanor Park, Las ventajas del ser imaginado, que creo que han ido cambiando el paradigma de lo que era la novela juvenil realista hace a lo mejor 10 años, que se enfocaba en Mario Casas haciendo dominadas en un parque, a lo que es ahora. Entonces, queremos basar un poco esta charla en lo que era la novela juvenil, en los elementos que tenía la novela juvenil realista hace un tiempo, criticar esos elementos y cómo han ido cambiando para bien, creo yo. Y criticar lo de ahora también. Lo Sí, importante es criticar. Al fin, sí. Hemos venido aquí a criticar. Hemos venido a criticar nuestro libro. Entonces, bueno, ¿qué nos aporta la novela realista juvenil? Tanto a nosotros como escritores, a mí me aporta muchísimo escribir sobre esta temática, como a los lectores. ¿Qué nos puede aportar? Yo preguntaría a vosotros, por ejemplo, a mí me aporta, yo a lo mejor no me sé expresar delante de la gente, delante de mis amigos, contarle mis problemas, y la novela realista es una buena manera de expresarme yo para ya no contar mi vida, sino contar sobre aquellos elementos que me preocupan, sobre aquellos elementos sobre los que no soy capaz de expresarme hacia los demás. Y creo que son elementos que pueden servir también a los lectores para que empaticen y sean capaces de hacer una introspección hacia sí mismos y ver cómo afrontar esos problemas. No sé cómo lo ves tú. Yo estoy muy de acuerdo y sobre todo para mí lo que es una forma de desahogo, ¿no? De pues esto es lo que yo llevo aprendiendo, porque para mí el problema que tenía la novela juvenil realista de antes es que te daba la sensación, no sé si a vosotros pasa, de que tú llegas a un punto de tu vida en el que ya lo vas a tener todo más o menos controlado, que vas a aprender una serie de cosas y bueno, y sobre el amor, y vas a conocer a una persona y todo va a ser muy bonito, y no te van explicando que realmente durante toda tu vida vas aprendiendo una serie de cosas y que realmente pues nunca dejas de pasar una serie de obstáculos y tener que ver cómo tú reaccionas contra esos obstáculos. Y hay, por ejemplo, sobre todo es muy importante sentirte reflejado en lo que estás leyendo en la novela realista, que es lo que para mí es eso, el principal fallo, que
faltaba muchísima representación, faltaba muchísima, sobre todo, representación de escenas que realmente le pasasen a los adolescentes, porque a ti no te pasa eso. Mario Casas no se pone a hacer dominadas en tu jardín, gracias a Dios, porque si no, hombre, ¿sabes? Ahora ya es más bien estamos en Oscar Casas bailando la rubia ese vídeo de... Ya estamos rollo, para que se note, sentirnos mayores, ¿no? Pero sobre todo, me acuerdo que en la presentación de Fragmentos del Corazón de Ferrol, esto sí lo he dicho por algún vídeo por ahí, o sea, os sonará a alguien que vea los vídeos, mi profesor de lengua del instituto me dijo, es verdad que de la universidad no se habla mucho. Muñoz Molina, en un libro, contó un pasaje de su etapa universitaria, y digo yo, joder, pero y con lo necesario que es, por todo lo que pasamos todos en la etapa universitaria, que vayas a la universidad o no, es unos años de tu vida en los que estás aprendiendo un montón de cosas, afrontando un montón de situaciones, conociendo un montón de gente, conociéndote a ti mismo sobre todo, y lo necesario que es que eso se refleje en un libro y que tú lo puedas leer y digas, vale, esta paranoia mental no me pasa a mí, ¿sabes? Le pasa a más gente, y es normal, y poder leer sobre ello y cómo otros personajes afrontan esas situaciones y poder sentirte inspirado por ello o decir, pues mira, me parece que lo he afrontado fatal, esta persona lo ha hecho fatal, pues joder, te ayuda un poco a no sentirte solo en este mundo, y para mí eso es lo más grande que tiene la literatura juvenil realista, es eso, pues poder no sentirte solo. Bueno, ya no solo en la etapa universitaria, sino también en la etapa adolescente. O sea, los adolescentes son una revolución de hormonas que viven un montón de cambios, y en ese momento es cuando nos impedimos más a nosotros mismos abrirnos a los demás, con darles esos cambios a los demás y que intenten ayudarnos. Entonces, esa etapa es súper importante, que nosotros nos veamos reflejados en alguien, podamos incluso tomar ejemplo de las novelas que leemos y escribir sobre nosotros mismos. Poder de alguna manera entender los cambios que estamos sufriendo y ver que de una u otra manera tienen solución, que no eres la única persona en el mundo por la que está pasando por esa situación, y que el mundo no se acaba aquí, que puedes ayudarte a ti mismo emocionalmente y escribir un camino, tu propio camino. Entonces, a nivel emocional, esos sentimientos de los que hemos hablado, tanto Nana como yo comentábamos que la gente los infravalora. O sea, tú le escuchas decir a un adolescente, ay, estoy mal, estoy pasando el peor momento de mi vida, me ha dejado la novia o el novio y mi mundo se va a acabar. Y el adulto te dice, ya te pasará, ¿no? O sea, hay que escuchar. Ese momento para ti eso en ese momento es importante. Hay que escuchar a esa persona, hay que darle consejo, hay que arroparla. Entonces, ¿por qué se infravaloran esos sentimientos de los jóvenes? ¿Por qué se ha infravalorado de tal manera si ya se ha infravalorado la novela juvenil, pues la realista aún más? Porque tú eres maestro, ¿no? Sí. ¿Pero de adolescentes o de niños? Yo de niños. Bueno, de niños. Igualmente, yo lo vivo todos los días en el aula cuando me ha tocado estar. Incluso los mismos profesores decimos, eso son cosas de niños. Pues no son cosas de niños, o sea, es un problema que tiene actualmente ese chaval y hay que ayudarle de algún modo. Entonces yo creo, en plan, perdón, para mí, y esto es muy debatible, o sea que podéis saltarme el huevo si queréis, pero me parece que hasta hace relativamente poco la novela juvenil realista enfocada a jóvenes la escribían señores muy mayores que no se acordaban de cómo es ser joven. Tú te lees esos libros y dices, pero sí, yo no sentía así, yo no vivía así, en plan, esto no es lo que me pasaba, o sea, estos no eran mis problemas. Y me parece que es muy sano que ahora, con todo pues esto que se ha ampliado el mercado, además es mucho, o sea, es más accesible la escritura, hacer nuevos autores, nuevas voces, y no digo que una persona mayor no pueda escribir con un personaje joven, pero se abre más el camino hacia que gente que pues igual lo tiene más reciente o pues ha vivido ciertas cosas pueda expresarse y pueda crear unos entornos mucho más creíbles y mucho más de... Porque yo, por ejemplo, no sé, o sea, hay problemas que nunca había visto reflejados en ningún libro, o sea, el típico
pues me he liado con este chico y luego ha pasado de mí y no sé cuánto, era imposible, o sea, yo no había ningún tipo de novela que fuese así. Entonces, no sé, me parece algo importante que la gente pueda estar accediendo a poder expresarse y a poder escribir sus propios libros más cercanos y que haya más variedad en ese sentido, no sé, se me podéis saltar al cuello si queréis. Ya, además porque... No estoy ágil hoy, así que... Además porque los tiempos cambian súper rápido y lo que estaba de moda hace 10 años o los momentos por los que pasamos hace 10 años, en 2010, que parece que está aquí al lado, es totalmente diferente de lo que está pasando ahora. O sea, los tiempos cambian y nosotros que somos más jóvenes aún, nos podemos acercar más a ese lector que va a leer nuestro libro. Voy a aprovechar que estoy cansada para soltar un pelín de hate, nadie me odie, pero el libro, la trilogía esta de Blue Jeans que va de un colegio mayor, de una residencia universitaria. Que lo he leído. ¿Te lo has leído? Yo me he leído el primero y me cabré porque yo he vivido en un colegio mayor y vas leyendo eso y te das cuenta que es una persona... Creo que él sí que vivió en un colegio mayor, pero no sé en cuál, porque todas mis amigas han vivido en colegios mayores, en residencias y tal, y tú te lees ese libro y dices... ¿Qué cosas más raras pasan en plan de esto? No funcionan así, ni los jóvenes en general, ni la gente en particular. Lo siento si hay fans de Blue Jeans aquí, yo no me meto ni con su escritura, ni con la historia, ni con nada. Simplemente con este hecho que a mí pues, en su momento dije, joder, pues no sé, o sea, no sé si ha vivido en un colegio mayor, si no ha vivido en un colegio mayor, pero parece que no. Entonces eso es a lo que me refiero cuando digo que está bien que haya gente que sí que haya vivido ciertas experiencias y las pueda contar un poco desde la primera persona para que tú lo leas y digas, vale, si eran las cosas, así son, yo me he sentido así y esta persona también se ha sentido como yo. Sí, Aún no, es que parece que quiero que me peguéis, en verdad, pero aún no... No, odiemos a gente. Odiemos a gente. Yo odio a Federico Muche, o sea... Lo reconozco, hemos venido aquí a ¿Quién se puede creer que puede haber una relación entre una persona de 30 años y otra de 17 que se conocen porque tiene un accidente en moto? No sé cómo... No sé si habéis leído Perdona si te llamo. Entonces, nosotros como escritores también vamos a hacer situaciones creíbles con los que la gente pueda empatizar, pueda conocerse a sí mismo y pueda ver que la literatura es real y que no, y puede empatizar con esas novelas que leen. No todo es ficción y cosas maravillosas y cosas imposibles. O sea, vamos a tirar por ahí nosotros como autores y los lectores también quizá a la hora de elegir sus novelas, sus lecturas. Por ahí también queríamos tirar, o sea, abrir el debate de ¿son buenas esas lecturas para los jóvenes y no tan jóvenes? ¿Deberíamos alejarlas o podemos utilizarlas de alguna manera? Hablando porque esto lo estamos relacionando con las relaciones tóxicas que salían en los libros, ¿no? Sí. Ese es el tema como a mí personalmente el que más me... Voy a pasar del micrófono, ¿vale? Porque es un poco... ¿Me escucháis bien, no? Pues venga. Tú también puedes gritar, puedes Sí. coger el micrófono tú si quieres. Es que Trabajo con niños. Ah, es verdad, mira, lo he apagado, ¿eh? El tema de las relaciones tóxicas para mí es de lo más preocupante, porque al final todo lo que tú vas leyendo y recibiendo de la sociedad, según vas creciendo tanto por los libros como las redes sociales, como las películas, como tal, la inmensa mayoría de las relaciones amorosas que salen en ese tipo de estímulos son muy malas, son muy tóxicas, o sea, hasta tal punto en el que tú oyes a gente decir, no, es que a mí si no duele, no, o es que si no me cuesta o me hace caso muy fácil, a mí no me interesa esta persona, o si tal. Entonces te acaba preocupando que en ningún sitio se refleje una relación, o si se refleja que no se condene en cierta medida, ¿no? El hecho de, vale, esto no debería ser así. Sí, porque no por no escribir de relaciones tóxicas significa que no existan. Sí. O sea, puede haberlas en los libros, pues se pueden enfocar de manera que se condenen esos... Ha pasado esto, pero... Sí. Yo no dudo... Pero luego está la fina línea entre escribir eso de manera que quede natural y escribir eso de manera que el adolescente o quien sea se lea eso y piense,
me estás intentando adoctrinar, ¿sabes? Esto no es lo que yo pienso y me estás intentando dar una lección de vida. Vaya mierda de libro, ¿sabes? Porque es lo que se entiende cuando te intentan imponer algo y te intentan educar de alguna manera. En los libros se nota muchísimo según qué libro y te acaba como molestando de decir, joder, me estás diciendo qué es lo que tengo que pensar. Pero sobre todo, no sé, lo que decías tú de si esas lecturas se deberían evitar. Yo creo que se deberían fomentar la literatura. Es que en el instituto no se lee literatura juvenil realista. No se lee Trafalgar. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Pero se lee literatura juvenil, se a lee, secas. se lee la Celestina. Se lee la Celestina, que te identificas ahí a muerte con los protagonistas. Esa gente del siglo XV. Sí, o sea, eso que tú dices, lo que me pasó a mí ayer, ¿sabes? En plan de esto de... Entraron en el palacio. Sí, en plan, el otro día entraron en mi castillo y vino una alcahueta y dijo... Vino ahora a mi castillo de 30 metros cuadrados y me identifico muy bien. Uy, perdón, sí, porque es que yo no me callo. Sí. También por ahí, o sea, ver por qué en las escuelas no se lee, en los institutos no se lee literatura juvenil, bueno, y juvenil en general, realista en particular, porque es una cosa, o sea, yo el anterior libro que tengo, de cuyo se llama Noches de Verano, ¿vale? Salió hace 3 años y medio, me lo he pesado, no, pero de verdad, eso no me da tanta vergüencita. Es un libro de 2 chicas que es el verano de sus 18 años y pues tienen su primer amor, su primer beso, su primer desencuentro, su primer bla bla bla. Y es un libro que pusieron de lectura obligatoria en un cole en Suiza, en clase de español. Y la profesora me decía, es que no he tenido ningún libro ha tenido una participación como en este libro. Y yo, pues claro, porque la gente, o sea, los niños eran chicas de 16 años, están leyendo el libro y están diciendo, joder, yo de esto puedo hablar porque esto yo lo he vivido, yo lo siento y yo tengo opiniones al respecto. Entonces, claro, pues cogían el libro y participaban. No era porque fuera un libro espectacular ni mucho menos, sino porque era una cosa con la que ellos se podían sentir identificados. Sí, porque normalmente se utiliza la lectura juvenil en los institutos para inducir a los chavales a que lean. Sí. Pero también se puede inducir a los chavales a que lean realismo para que se sientan identificados con ciertas cosas. Está genial leer sobre fantasía, ciencia ficción, lo que sea. Mientras lean, estupendo será. Pero podemos utilizar esta lectura para enseñarles diferentes cosas que no es más difícil inculcar a través de temas como la fantasía o la ciencia ficción, y eso nunca se lee. O sea, hay estupendas novelas que nos enseñan valores increíbles. Y es muy difícil hacer eso, ¿eh? Lo que he dicho antes de coger que te quede un mensaje bueno y tú no hayas tenido la sensación durante todo el libro que te están adoctrinando. No te sabría decir ahora un libro. ¿Vosotros sabéis de algún libro que diríais, mira, yo se lo recomendaría a un adolescente de 14 años o algo así porque te deja un mensaje pero no te das cuenta? Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor, pues eso me lo tengo que leer. Yo ahora sabría decir, hay dos películas, pero claro, obviamente pues todavía no estamos hablando de películas, pero lo pondría como ejemplo. O sea, hay una película que se llama, en el francés, Yo no soy un hombre fácil, en Netflix, muy buena, y para practicar francés es muy buena también, en plan de verla con subtítulos. Y va de un hombre que es muy machista, se da una leche en la cabeza y despierta en el mundo al revés, en el que las mujeres son las que dominan. Es buenísima. Y tú te ríes durante toda la película y no te da ningún tipo de sensación de que te estén adoctrinando, pero claro, te da el shock de decir, joder, pero es que fíjate si fuésemos las mujeres las que estuviésemos haciendo este régimen y tal. Y entonces un libro de ese estilo, que los jóvenes se lo puedan leer, pues al final te acaba dejando un buen mensaje y ellos se pueden sentir identificados. O sea, es que a mí lo del tema Trafalgar y tal, pues me toca mucho la patatina. O sea, y el hecho de decir queremos que los jóvenes lean, pero no les vamos a dar nada que les vaya a gustar, entonces obviamente van a ver leer como un castigo, porque no van a sentirse identificados. Es como si les pones a ver documentales de la 2 durante toda la tal y a ver si les gusta así las pelis, ¿sabes? Como, pero no, o películas, pues yo qué sé, que en vez de dejarles ver pelis de superhéroes les pones pelis, pues que yo qué sé, que te puedan gustar a ti como adulto, pero que a un niño no le gusta. Al final... Es que yo no veo esas pelis. ¿Qué pelis son esas? ¿Cómo son las pelis de adultos? Yo no las veo. Enseña primero al adolescente a leer, a que le guste la lectura, y luego ya él que elija sus lecturas. Si se quiere leer El Quijote, pues que se lo lea, pero que lo haga por sí mismo. No le vamos a dar eso, El Quijote, la Celestina con 16 años, que no entiende nada. Yo no recuerdo
siquiera... Que luego lo lees en otro momento de tu vida y muy probablemente yo lo coja dentro de unos años y me da, pues, si en algún momento baja mi pila de pendientes, que no va a pasar, y diga, joder, pues qué libro más guay, qué ilustrativo, ¿no? Pero ahora, pues cuando tienes 15 años, pues estás leyendo Huckleberry Finn en plan, a ver si esto se acaba, que tengo el examen mañana y yo estoy quedando dormida encima del libro. Les estamos dando a leer libros que leen la gente que estudia filología hispánica en su facultad. Entonces, ¿cómo va a entender ese niño niño, adolescente, de qué va ese libro? O sea, va a haber un montón de palabras juntas y no va a entender nada. Perdón, porque sé que el tema lo he desviado yo porque no estamos aquí para hablar de eso, pero me he emperrado ahí, entonces lo voy a volver a reconducir a lo que hemos venido a hablar aquí, que es la literatura juvenil romántica y lo que es escribirla, digo romántica, realista. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti, porque para mí mi primer problema con escribir realista, yo reconozco abiertamente que es una cosa autobiográfica y ya digo, ala, para ti, para que te lo comas y ya ves, esto me pasa a mí en la vida, asúmelo. Pero tiene una parte de... Para mí, en mi opinión, es más fácil que venga alguien a decirte, oye, me parece que esto lo has expresado fatal o que esto que estás haciendo es tóxico, que, por ejemplo, otros géneros como la fantasía o la ciencia ficción y tal, no lo tienes tanto, porque no viene en plan, oye, pues me parece mal que el hada sea así, ¿sabes? Y tú, claro, pues te aguantas. Pero sí que puede venir alguien y decir, por ejemplo, en Fragmentos del Corazón hay una chica pues que tiene un momento de descubrir su orientación sexual que yo pensé cuando iba a salir, uy, igual a alguien no le gusta, ¿sabes? Porque por cómo lo planteo yo, por cómo lo he creado yo alrededor de ese personaje, ¿no? Entonces me parece que tiene más riesgo en el realismo que alguien venga a decirte, oye, estás poniendo algo que no está bien. Entonces, ¿cómo lo afrontas tú? Es más fácil de juzgar. A ver, yo, por ejemplo, sobre mi libro no puedo hablar mucho porque hablar un tanto de más sería spoilear. Pero, por ejemplo, el novio de la protagonista muere. Sí. Pero eso no es, eso pasa antes. Eso pasa en la página 30. Sí, o por ahí. Yo me he leído el principio y ya no sabía. ¿Te has leído hasta ahí? No me leí, no sé decir. Bueno, entonces, es más fácil de decir, yo he vivido por esto, un familiar mío murió y no has expresado bien cómo la protagonista afronta la muerte de su novio. Sí. Más fácil que decir, el hechizo Wingardium de un Leviosa no está bien. Sí, en plan, no me parece bien que le eviten las cosas. Pues bien, ¿sabes? Te vas al siguiente. Entonces, a la hora de escribir, es que es muy difícil porque es casi no por desmerecer la fantasía tiene otras cosas muy complicadas, ¿eh? La fantasía en sí es muy complicada, pero me refiero en este sentido que parece, vamos, el hate se acabó hace un ratito. A la hora de escribir realismo es muy difícil de expresar porque muchas veces expresas lo que tú harías en ese momento más que lo que haría tu personaje. Es muy difícil desunir lo que tú piensas de lo que hace tu personaje. No sé, en tu novela, si hay algún momento así... No sé, yo tengo el personaje de Tea, que ahora, o sea, en el momento en el que la escribí, yo no entendía como por qué hacía lo que hacía. Estaba basado un poco en unas situaciones de unas amigas que habían actuado de X manera y yo era como una especie de autoejercicio de intentar entender por qué esta persona actuaría de esta manera. Luego salió el libro y resulta que ahora pues ya lo entiendo. Por situaciones personales de mi vida, ahora ya me identifico casi más con ella que con las otras dos, pero en su momento no la entendía. Y sí que me pareció que al final tienes miedo, ¿no? Porque cuando es un libro que es realista, al final son situaciones en las que pues tienes como más responsabilidad de decir, vale, de plasmarlo bien y de plasmar bien cómo actúa la gente y no que no se te vaya la flapa, básicamente. Sí, porque tienes que crear elementos reales sí. que puedan suceder en la realidad y que esos personajes puedan pasar por ellos. Y por eso es bendita la fantasía que dices, ¿por qué? Por magia. ¡Ja! Fin. ¿Por qué pasa eso? Magia. Sí. No sé. Yo lanzaría el debate. Sí, lanzaría el debate sobre todo de las relaciones tóxicas en la literatura. Si creéis que ahora se está avanzando en ese sentido, de que se reflejan menos relaciones tóxicas en la literatura juvenil realista. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo diría que en el género romántico tú puedes ser realista
que estáis hablando de realismo, pero también habláis de literatura juvenil, está un poco mezclado. Y una cosa es escribir romance realista, que es quizá más dramático, más costumbrista, más real, obviamente. Pero luego hay un tipo de romance que también se da en juvenil que es más fantasioso y es más de, ay, conozco a un chico y ay, nos cruzamos y de repente esta otra coincidencia, nos gustamos mucho, es todo muy mágico y la primera vez es preciosa y cosas que, bueno, pues si eres realista no, pero para mí es casi otro género o están muy diferenciados y tanto escribirla como leerla es igual de válido. Y es cierto que tiene muchísimos consumidores, muchísimos lectores que eligen los libros que son más fantásticos, que les evaden de... hay cierta fantasía en eso, les evaden de la realidad. Leer un libro realista de esta chica tiene mismos problemas, pues a lo mejor en ese momento no te apetece, tú estás con las hormonas a saco y quieres leer algo muy, muy hormonal, de celos, de cosas tóxicas. Y creo que en ese sentido las relaciones tóxicas venden mucho y han vendido mucho, o sea, todos lo sabemos, aquí hay ejemplos, After, por ejemplo, ha vendido muchísimo. Y es un libro, bueno, que más o menos todos sabéis un poco. Pero ha vendido muchísimo. La película ha hecho aún peor, ha hecho una cantidad de dinero brutal, pero porque a la gente quiere leer eso y lo importante no es quitarles eso, no es decirles, no, tienes que leer lo que yo te diga y el tipo de relaciones que yo te diga. Lo importante es que se comprenda que está mal y que tú a la hora de leerlo sepas que está mal. Igual que cuando lees un libro de asesinatos, pues tú no dices, mira, ¿qué asesinatos? Voy a asesinar, no, hombre, no. American Psycho lo leo, voy a ser igual, no, hombre, no. Pues avanzar como sociedad en ese sentido. No se trata de desmerecer ningún tipo de género porque, por supuesto, además esos libros lo bueno que tienen, y yo lo defenderé hasta que me muera, es con Crepúsculo y con quien haga falta, que es que las niñas que empezaron a leer Crepúsculo siguieron leyendo y cogieron otro libro. Y me parece, vamos, que ya le debemos el cielo a Crepúsculo, a After, al que sea que haya creado lectoras y lectores alrededor del mundo, es perfectamente válido y tú puedes leer cualquier género que quieras. Creo que lo que estamos intentando sacar aquí es un poco la responsabilidad de decir, vale, porque tú igual llegas a un punto de tu vida en el que te das cuenta, o sea, los jóvenes tampoco leen sobre asesinato normalmente, ¿sabes? Entonces tú, normalmente, en plan, en general, o sea, Harry Potter no muere nada. Bueno, o sea, me refiero, Harry Potter no es un libro sobre asesinatos, ya está, súper lumbrera, me voy a mi casa. Entonces sí que es verdad que llega un momento, yo considero que hace poquito que he llegado, que llegas a leer un libro con una relación tóxica y llegas a poder decir, vale, pero esto es fantasía, a mí me está gustando por el morbillo, por el uy, qué divertido, porque uy, que mira qué coincidencia, o es que es el malote y se ha fijado en mí o no sé cuánto, y es como que te da piel tal, que también tiene su parte de que te gusta porque sabes que no está muy bien, ¿sabes? En plan de tal. Pero cuando tienes 14 años, lees esos libros y no tienes ese doble pensamiento de decir, vale, pero esto tengo que tener en cuenta que tal. Entonces sí que es verdad que lo que dices tú de hay que avanzar como sociedad para que se vea que eso, pero es que también ya tira tanto porque se valida ese tipo de relaciones, ¿sabes? Entonces, pero un poco la responsabilidad que tiene uno como escritor de decir, vale, si estoy orientando mi novela a jóvenes que pues no han llegado a ese punto, ¿cómo hago para no transmitirles nada malo? Igual que pues los sectores de sensibilidad son necesarios en según qué casos, porque es como, joder, mira que sí, que es verdad que siempre la vas a cagar, o sea, en esta vida siempre la vas a cagar, pero intentar hacerlo lo menos posible. Esa es mi lección de vida, vamos, lo único válido para mí. De todas maneras, bueno, ya para acabar, que me están regañando. Perdón. Yo, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto ella de After, yo lo veo estupendo para darlo a leer a un chaval de instituto y que saquemos conclusiones entre todos, o sea, ver no decirles vamos a sacar los elementos tóxicos de esta novela, sino simplemente vamos a comentar esta novela, vamos a ver qué elementos nos pueden ser positivos, qué elementos nos pueden ser negativos y sacar un poco a debate cómo son nuestras propias vidas y ver si autoanalizarnos y ver si hay elementos tóxicos en nosotros mismos. Bueno, me parece magnífico, ojalá todo el mundo hiciera eso. Vamos a proponer que lean After y hagan eso. No, o sea, lo que encima se vende más. No, pero sí que es verdad, o sea, de sacar esos temas y sacar o sea, sí. O sea, no, por favor, o sea, Adri, cuéntanos. No que lengua y literatura, la asignatura de lengua y literatura sea como siempre, sino utilizarla como un medio para hablar de otras cosas y realmente educar a los chavales. Que realmente
suele ser el destino de la literatura. Al final aprendes cosas a través de lo Sí. que lees. Sí. Exacto. Y ya con esto, pues... Pues con esto damos por finalizado